Esto es lo último que vimos, ¿eh? Que fue ese análisis que independientemente de que fuera una pregunta, fuera una afirmación, decíamos que la intención del ofidio era la misma, era de provocar en la varona una confusión, que ya veremos hasta qué punto llega la confusión en la respuesta de la varona. Ya veremos el cacao, permitidme decirlo así, que tiene la varona con respecto a lo que Dios ha dicho. ¿Mm? Pero la intención es esa, provocar esa confusión sobre lo que Dios dijo y por tanto sobre el mandamiento y en última instancia sobre su palabra. Y es aquí, en un pensamiento adverso y distorsionado de la palabra de Dios, decíamos, donde inicia el proceso de tentación, especialmente para la persona religiosa. Porque es la persona religiosa la que tiene el mandamiento. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, en este caso, qué es lo que el ofidio distorsionó. ¿Cuáles son los cambios que el ofidio produjo en su discurso con respecto al discurso divino, el discurso de Dios? Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Quiero que hagas un ejercicio, ¿de acuerdo? Como te pongo aquí, busca las diferencias. Quiero que cada uno de vosotros, con los dos textos que os voy a mostrar en pantalla, vamos a tomar, pues os voy a dar, tampoco necesitamos mucho tiempo, un par de minutos para que leáis los dos textos, para que los releáis las veces que necesitéis en estos 2 minutos y para que de manera breve anotéis las diferencias. Y ahora las comentamos, ¿vale? Ahora me decís qué diferencias habéis notado. Entonces, los textos son estos. Por un lado, tenemos Génesis 3.1. Esto es lo que dijo el ofidio, ¿vale? Que es el texto que estamos analizando. Esto es Génesis 2.16. Esto es lo que dijo Dios. Fijaros que la serpiente, el ofidio, dice, con que dijo Elohim. Vale, pues ahora supuestamente esto, desde el discurso del ofidio, es lo que dijo Elohim. Pero lo que tenemos en Génesis 2.16 es lo que realmente dijo Elohim, lo que dijo Dios. Pues se trata básicamente de que leáis los dos textos y de que comparando ambos textos encontréis las diferencias. ¿De acuerdo? Así que os doy 2 minutos desde este momento. Si tenéis lápiz y papel o boli y papel y queréis ir anotando, podéis ir anotando. ¿De acuerdo? Así que empezamos ya, el tiempo empieza ya. Leed los textos y anotad las diferencias. Y en 2 minutitos retomamos y me comentáis qué diferencias habéis notado. Adelante. Vale.
Bien, todas las respuestas que habéis dado son correctas. Todas las diferencias que habéis notado son diferencias que efectivamente están entre estos dos versos. ¿Vale? Entonces, fenomenal, porque esto es justo lo que hay que hacer cuando leemos la Biblia, y es leerla con mucha atención. Una diferencia que habéis notado directa es la sustitución del verbo mandar. Vamos a ver, agrupando todo lo que habéis dicho en grandes bloques, ¿eh? Porque hay algunas que se cruzan de alguna forma. La primera es la sustitución del verbo mandar. Fijaros que dice, y mandó en el 16, y mandó Adonai Elohim. Mientras que en el 3:1 dijo Elohim. Aquí tenemos un mandamiento y aquí tenemos el verbo mandar. Y os lo pongo además en... Fijaros que para hacer esta comparación, para hacer este análisis, no habéis necesitado el hebreo. Con una traducción, evidentemente próxima al idioma hebreo, pero una traducción en español, en castellano, se pueden llegar a las conclusiones que habéis llegado. Entonces, aquí tenemos el verbo mandar y mandó, vayetzav, y aquí tenemos el verbo amar, el verbo decir, un verbo muy común que se utiliza para decir cualquier cosa. Entonces, con este cambio, con esta modificación, con esta distorsión de lo que Dios había ya dicho, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues que con este primer cambio, con respecto a lo que tenemos en Génesis 2:16, el ofidio está restando importancia a la palabra de Dios de una forma realmente sutil. Es un cambio de verbo. Ah, dijo Dios esto. Sí, lo dijo, claro que lo dijo porque fue algo que habló, pero no simplemente un mero hablar, ¿eh? Entonces, ahí introduce ya el primer cambio y eso, además de, como ha dicho Jaya, la forma en la que lo plantea, ¿no? Que tenemos esa interrogante, esa pregunta, ¿no? También una forma de captar la atención de la mujer, de la varona, y de provocar en la varona un pensar, si eso es así, una respuesta. Bueno, tanto es así, es decir, tan sutil es este cambio, que a la varona incluso me aventuro a afirmar que la persona que lea sin atención, la persona que lea esto sin atención, sin pararse a comparar, sin acordarse que pone en Génesis 2:16, ya no estará pensando en la categoría de ley, pongo ley en mayúscula, en tanto en cuanto que mandamiento de Dios, sino que es un mero hablar de Dios. Bien, entonces le está restando importancia a las palabras de Dios. No es cualquier cosa, es un mandamiento, es una ordenanza, es una orden de Dios. Esto a veces ocurre como cuando en algunos contextos se habla de la ley de Moisés. Se utiliza la ley de Moisés, y en la Biblia se utiliza y es una expresión común, incluso en el llamado Nuevo Testamento, y parece que a veces eh, en la mentalidad de algunas personas está la idea de que quien creó esas leyes o se inventó esas leyes fue Moisés. Pero en realidad es la ley de Moisés porque fue por medio de quien Dios la entregó al pueblo. Pero en última instancia es la ley de Dios. Luego, no es lo mismo la ley de Moisés, que por muy justo que fuera Moisés, ¿no? Por muy manso, por muy, pues, muy tremendo dentro del pueblo de Dios, por toda la labor que hizo, pues no deja de ser un hombre, mientras que cuando hablamos de la ley de Dios, pues eso tiene otro peso totalmente distinto, ¿no? Entonces tenemos ahí un matiz, un cambio sutil, un cambio de verbo, que tiene que ver incluso con el mismo órgano, el hablar, el habla. Pero una cosa es mandamiento y la otra es simplemente decir. ¿Mm? Entonces ya tenemos el primero, sustitución del verbo mandar, con esa forma de pregunta, ¿eh? Luego tenemos, como también habéis indicado, la ausencia del tetragrámaton. La ausencia del tetragrámaton. El tetragrámaton, muy sencillo,
son las cuatro consonantes del nombre de Dios. La Yod, la Hei, la Baf y la Hei. Esas son las cuatro consonantes que en griego pues, se le llama así. Tetra de cuatro y gramaton ¿eh? de, de las letras, de las consonantes. Tetragramatón. No tenemos el tetragramatón en las palabras del Ofidio. Fijaros que aquí está el nombre de Dios, Adonai Elohim, mientras que aquí solo está Elohim y no tenemos la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. ¿Y qué está haciendo con esto la serpiente? ¿Qué está haciendo el Ofidio con este? Bueno, con este segundo cambio, al suprimir el tetragramaton, las cuatro consonantes del nombre divino, el Ofidio está, por un lado, eliminando el carácter personal del mandato. Elohim, aunque nosotros lo traducimos como Dios, y para nosotros Dios, cuando va en mayúscula, es un nombre propio, en realidad en hebreo Elohim no es un nombre propio. Elohim es un nombre común, un nombre genérico, un sustantivo común. Entonces, está eliminando el carácter personal. ¿Quién ha mandado esto? Es Adonai mismo quien lo mandó. Sin embargo, el Ofidio elimina este carácter del mandato. O sea, ya no solo ha reducido, ya no es un mandato, ahora ya no sabemos quién lo manda, pero por otro lado, lo que está haciendo también es intensificando la dimensión del juicio, ya que quien lo dijo, según el Ofidio, fue solamente Elohim. Y Elohim, ya lo estuvimos viendo en su momento cuando trabajamos Génesis 1, es un sustantivo vinculado a seres con la capacidad de juzgar. Por lo tanto, y resumiendo la idea, al eliminar el tetragramatón, oculta parte del carácter de Dios y en concreto la parte que está ocultando es la relacionada con la misericordia y la compasión. Si recordamos cuando Dios revela su nombre, su carácter a Moisés, lo que le va a dar es toda una definición, ¿eh? Y aquí estoy hablando de Éxodo, creo recordar que es el capítulo 34 en concreto, donde Dios le va a decir que es un Dios clemente y misericordioso, eh, grande en bondad, lento para la ira, eh, que guarda misericordia a millares y que, bueno, también es verdad, no tendrá por inocente al culpable, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿hay justicia en el nombre de Dios? Sí, pero cuando Dios revela este nombre, cuando Dios revela este nombre a Moisés, la impronta mayoritaria que tiene este nombre, la característica mm, porcentualmente mayor, es la misericordia, la compasión, la tardanza para irarse. Por lo tanto, si este nombre que combina la misericordia en equilibrio con la justicia, lo eliminamos de la ecuación y solo dejamos Elohim, que tiene que ver con juzgar, lo que está haciendo el Ofidio es precisamente presentar un hablar que está dicho por alguien que es netamente un juez. Un juez donde no aparece la compasión por ningún lado. Esto es algo que también la serpiente, el Ofidio, está transmitiendo con este mensaje. Por lo tanto, ausencia del tetragramatón con las implicaciones que eso tiene. Y luego tenemos la inversión del mandamiento. Esto lo habéis dicho varios y lo habéis dicho notando diferentes partes de la misma idea, de esta inversión de lo que Dios dijo y de lo que ahora el Ofidio está diciendo. Y como os he dicho, todas eran correctas. En Génesis 3.1 lo que tenemos es
no comeréis en negativo, creo que lo ha dicho Rafi, aquí está en negativo, lo tochlu en hebreo, esto es lo que tenemos aquí, lo tochlu, mientras que en Génesis 2:16 lo que nos dice es comer, comerás, ajol togel, ajol togel. Entonces, aquí hay algo que esto sí se aprecia, bueno, en esta traducción en concreto se puede llegar a apreciar, ¿eh? Pero lógicamente, conociendo la gramática hebrea, aún se entiende mejor, porque lo que tenemos aquí, si os fijáis, bueno, en todo caso tenemos, para que os situéis, la Aleph, la Kaf y la Lamet, que son estas tres letras, que son la raíz del verbo comer. Por eso, la vais a ver repetida aquí, ¿vale? La Kaf y la Lamet, y la veis repetida aquí. Entonces, comeréis, comer, comerás. Es el mismo verbo conjugado de diferentes formas. Lo que se da aquí, la conjugación que aquí tenemos es un infinitivo, que es la que nos interesa destacar, un infinitivo absoluto, que es este ajol, ¿vale? Por eso traducimos comer. El infinitivo, los verbos en infinitivo, son los verbos terminados en ar, er, ir. Entonces, comer, un infinitivo. Pero luego viene comerás. Es redundante, ¿verdad? Tiene un uso tautológico, es una repetición que parece no tener ningún sentido. Sin embargo, en hebreo, cuando ocurre esto, no es simplemente una repetición sin más, sino que busca enfatizar la acción, ¿sí? Además de traducirlo comer, comerás, se podría traducir como ciertamente comerás. Es decir, que lo vas a hacer. Vamos, es un mandamiento y sí o sí, comer comerás de todo árbol. No del árbol del conocimiento bueno y malo, como continuará diciendo en el 17, pero salvo ese árbol, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, te estoy ordenando, te estoy dando mi voluntad y mi voluntad es que ciertamente comas. Con lo cual, esto tiene un peso que cuando lo comparamos con el no comeréis, aún contrasta más todavía. ¿Mm? Por supuesto, aquí lógicamente es en plural, ya tenemos a la varona edificada, aquí es en singular porque aún la varona no estaba edificada. Sin embargo, para los que saben hebreo, al menos hasta el sistema verbal, el yictol, sabrán muy bien que esta conjugación de aquí es muy curiosa, porque es la misma para la segunda persona del masculino singular como para la tercera del femenino singular. Por lo tanto, esto sería un tú y esto sería un ella. Y tenemos comer, comerás y también comer, comerá. ¿Quién? Ella, la varona, aunque no ha sido creada todavía, pero está implícito porque el verbo justamente, en este tiempo verbal se puede traducir de las dos formas, evidentemente en función del contexto. Pero claro, en este contexto nos caben perfectamente las dos. Una dirigida al varón en el tiempo presente y otra, por implicación, dirigida a la varona en el tiempo futuro, porque llegará la varona y la varona tampoco podrá llegar a comer. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero salvo este detalle, fijaros que el resto, este Mikol Etz Agan, de todo árbol del jardín, Mikol Etz Agan, es exactamente igual. Con lo cual, está tomando una parte que es igual y una parte que altera y no solo la altera, sino que contradice por completo
lo dicho por Dios. Así que con este tercer cambio, con esta inversión del mandamiento, por eso se llama inversión porque invierte totalmente la categoría, el Ofidio está contradiciendo abiertamente lo ordenado por Dios y presentó así todo lo permitido como prohibido. Fijaros que árboles, pues no sé cuántos habría, ¿eh? Yo creo que unos cuantos. Y de pasar de poder, no solo poder comer de todo, sino haber sido ordenado a comer de todo, a tener prohibido absolutamente todo, claro, deja una sensación de la más absoluta restricción. De modo que un mero hablar de un Dios carente de misericordia, porque ahora ya solo tenemos Elohim, era totalmente prohibitivo. Ese, en resumen, sería el pensamiento general de lo que el Efidio estaba transmitiendo a la varona. Un mero hablar de un Dios carente de misericordia que es totalmente prohibitivo. Yo no sé si os sonará esta comprensión de Dios en el siglo XXI, pero yo conozco gente a día de hoy que a Dios lo ven así y que a la palabra de Dios la ven de esta manera. Un mero hablar de un Dios carente de misericordia, carente de amor, que lo único que a lo sumo es justo, pero no en el sentido de un justo equilibrado, sino de un justo vengador, que además lo único que hace es prohibir, 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 prohibir y prohibir. Pues esta de alguna forma es la imagen que el Ofidio está trasladando de Dios a la varón, porque no solo está de alguna forma distorsionando la palabra de Dios, sino que al distorsionar la palabra de Dios, en consecuencia, está distorsionando también al Dios de esa palabra. Y aquí está distorsionando Dios, ¿eh? Así que, básicamente, tendríamos estas tres diferencias agrupando, como he dicho, todos los matices que habéis dicho. Sustitución del verbo mandar, ausencia del tetragramatón e inversión del mandamiento. Al invertir el mandamiento, el Ofidio no solo está contradiciendo a Dios, que lo está haciendo, sino que además también tenemos algo más todavía. Y lo vemos con la gematría. Por si tal vez aún hay alguien que no ha visto las clases anteriores o no conoce lo que es la gematría, básicamente recordar que es un método de exégesis, de interpretación, basado en el valor numérico de cada consonante del alefato. Ya he usado este método anteriormente en otras clases. Si Dios lo permite, lo seguiré usando en otras también más adelante. Y sabéis también con qué finalidad uso la gematría. No para impresionar, no para encontrar mensajes ocultos, no para descifrar quién va a ser el asesino de Trump, no para ninguna otra historia, ¿eh? Básicamente, el uso que le doy a la gematría es cuando ésta viene a confirmar y por lo tanto a darle aún más peso, si es que no lo tuviera ya, a darle aún más peso a la propia Biblia. Este creo que es el uso legítimo de este método de interpretación y cualquier otro. Entonces, si os fijáis, volvemos a la frase ahora de no comeréis de todo árbol del jardín y en comparación con de todo árbol del jardín comer comerás, volviendo a notar que la diferencia radica sencillamente en el verbo y por lo tanto también en la prohibición en este caso, en este lo, que sería el no, y en el ajol togel. ¿Mm? Vamos a comparar ajol togel con lo toglu. Empezando por lo toglu. Esto es lo que dice el Ofidio, ¿de acuerdo? El Ofidio dice lo toglu, no comeréis. Vamos a ver cuánto vale. Recordad que la gematría básicamente es que cada letra del alefato tiene un valor numérico asignado. Cuando tomamos el valor numérico de cada letra y los sumamos, obtenemos un resultado. Ese resultado es el valor que tiene esa palabra, esas palabras, esa frase.
En este caso son dos palabras, lotoglu. Con ese valor podemos compararlo con el valor de otras palabras, de otras frases, viendo si es igual, superior o inferior. Y en base a eso, poder establecer relaciones e interpretaciones. Bien, es ahí donde entra la interpretación, en la relación entre los distintos valores numéricos de palabras o frases. Entonces, como siempre, doy el valor de cada letra y hago la suma con vosotros. La Lamet vale 30. La Aleph vale 1. La Taf vale 400. Otra Aleph, pues vale lo mismo, ¿eh? Vale 1. La Kaf, que vale 20. La Lamet, que hemos dicho, vale 30. Y la Baf vale 6. Cuando sumamos estas cifras, obtenemos el resultado de 488. El 400 lo tenemos aquí. 30 más 30, 60. Más 20, 80. Ya tenemos el 80. Si sumamos 6 más 1 más 1, ya tenemos el 8. 488. Bien, este es el valor que tiene lo que dijo el Ofidio. Vamos a ver el valor que tiene lo que dijo Elohim, lo que dijo Adonai. No Elohim, ya estaba yo cayendo en la trampa del Ofidio. Lo que dijo Adonai, lo que dijo el Señor, el que tiene autoridad, el que manda. Pues lo que dijo es Ahol Togel, además en positivo, fijaros, negativo, positivo. Ahol Togel, vamos a ver el valor de cada letra y vamos a hacer la suma. Aleph hemos dicho 1, la Kaf vale 20, la Lamet 30, la Taf 400 y repetimos, Aleph 1, Kaf 20, Lamet 30. Si sumamos estas cifras, obtenemos el resultado de 502. Tenemos 400, 30 más 20, 50, 30 más 20, 50, 50 más 50, 100. 400 más 100, 500. 1 y 1, 2, 502. Bien, 488. Lo que dijo el Ofidio, lo que dijo Adonai, 502. Es evidente que vale más lo que dijo Dios. Tiene más peso, tiene más valor. Si los pusiéramos en una balanza, gana la palabra de Dios. Ahora, lo interesante viene no solo en saber que tiene más peso la palabra de Dios que la palabra del Ofidio, porque esto es algo que hasta cierto punto ya uno puede aventurar, especialmente cuando cree en Dios. Pero si lo que hacemos es ver la diferencia entre el valor de ambas frases, vamos a notar que es justamente de 14. 502. Le restamos 488, vamos a obtener este resultado, 14. Ahora viene lo interesante y donde aplicamos también la gematría, esta interpretación asociando valores de palabras, valores de letras. Porque curiosamente hay una palabra que vale 14. Hay más de una. Hay varias palabras que valen 14. Pero hay una en concreto que aporta luz, arroja luz a Génesis 3, confirma lo que estamos viendo en Génesis 3 y profundiza aún un poquito más en la actitud del Ofidio, en las palabras del Ofidio y en cómo las palabras del Ofidio y la actitud del Ofidio puede llegar a también a ser la nuestra. Dios no lo quiera, pero puede llegar a ser también la actitud de una persona. Y lo vemos con esta palabra. Perdón. Esta palabra, y ahora enseguida os digo cuál es, su valor es de 14. Y os lo voy a mostrar a continuación. La Bet vale 2. La Zain, que es la siguiente consonante, vale 7. Y la Hei, que es la última, vale 5.
Si sumamos 5 más 2 obtenemos 7, más 7, 14. El mismo valor, que es la diferencia que hay entre la palabra de Dios y la palabra del ofidio. Justo 14. Podría haber dado 15, podría haber dado 16, nos podría haber dado 13. Nos da 14. Y esta palabra vale 14. ¿Qué palabra es? ¿Y por qué es importante para Génesis 3? Esta palabra es un verbo. Es el verbo basá. Es un verbo construido en pal, una voz activa simple, en un catal, que es el tiempo perfecto. Normalmente se traduce en pretérito perfecto, en el pasado, de la tercera del masculino singular. Y la raíz son las mismas tres consonantes que tenéis arriba, la bet, la za y la ji. Este verbo significa despreciar, menospreciar, desdeñar, tener en poco, no respetar, burlarse, malvender, incluso tasar bajo. Todos son sinónimos con diferentes matices. Este verbo, con esta conjugación, tal cual como está aquí, por lo tanto manteniendo su valor numérico, aparece en la Biblia hebrea. Y aparece en un texto que cuando uno comprueba qué texto es, de qué texto se trata, y lo vincula a Génesis 3, lo relaciona con Génesis 3, como digo, nos ayuda a entender aún más la gravedad de lo que está haciendo el ofidio y nos permite ver, como decía, cómo esa actitud no solo es la del ofidio, sino que puede llegar a ser la actitud de alguien que en un momento determinado está formando parte del pueblo de Dios. Y es ahí donde viene la aplicación, porque podemos llegar a tener la actitud del ofidio. Y es de eso que nos tenemos que guardar. Porque normalmente, en Génesis 3, la tendencia es a identificarnos con el Adán, con el ser humano, ya bien sea con el varón, ya bien sea con la varona. Pero difícilmente hay una identificación con el ofidio. Y la realidad es que tiene que haberla, por supuesto no para imitarla, sino para evitarla. Y aquí viene el texto, donde aparece el verbo basá tal cual conjugado. Os voy a mostrar la traducción Reina Valera del 60, para que, si estáis utilizando esa traducción, que es una traducción corriente, podáis ubicar dónde está esa palabrita, dónde está ese verbo. Nos vamos a Números. Números capítulo 15, versos 30 al 31. En el verso 30 dice: Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y en el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Este tuvo en poco, que tenéis aquí marcadito en azul y en negrita, fijaros qué verbo es. Baza. Baza. Tuvo en poco. Y todos los matices que tiene el verbo baza ya hemos visto. O sea, ¿por qué es tan severo Dios en Números 15 con una persona que menosprecia el mandamiento, que muestra soberbia? Porque está teniendo la actitud que tuvo el ofidio en Génesis 3. Y a la vez se entiende por qué fue tan severo con el ofidio
que ni siquiera Dios le pide explicaciones en Génesis 3 cuando llega el momento del juicio. Porque al varón le va a preguntar, ¿por qué hiciste esto? A la varona le va a preguntar, ¿por qué hiciste eso? Sin embargo, el Ofidio le va a decir, ¿por cuánto hiciste esto? Porque lo que ha hecho el Ofidio, lo voy a decir en un lenguaje popular, no tiene perdón de Dios. Implica el ser cortado completamente. Entonces, nos ayuda Génesis 3 a entender números 15 y números 15 nos ayuda a entender Génesis 3. ¿Mm? Por lo tanto, concluimos que el Ofidio tuvo en poco, es decir, despreció, no respetó, y me gusta el matiz que aporta el tasó bajo, el mandamiento de Dios. Digo que me gusta el matiz de tasó bajo porque en una ocasión mi esposa y yo teníamos un vehículo que íbamos a vender. Necesitábamos un vehículo más grande y por lo tanto vendíamos el que teníamos para, eh, entre lo que sacásemos de ese coche más unos ahorros, poder comprar uno más grande. Y lo llevé a una casa de compraventa. Claro, las casas de compraventa que hacen, obviamente, tasan el vehículo por debajo de su valor para poder tener un margen de ganancia. Porque entre lo que ellos compran el vehículo y lo venden, pues en la diferencia está su ganancia. Por lo tanto, cuanto más bajo tasen el vehículo, más ganancia van a tener. Esto es algo que yo ya conocía, evidentemente. Pero es cierto que era la primera vez que yo llevaba un vehículo a tasar a una casa de estas, y he de reconocer lo incómodo que me sentí cuando me dieron el precio. Era tan sumamente bajo que me sentía hasta ninguneado. Sentí que no estaban respetando el valor que tenía realmente el coche. Era un buen coche. Y sí, aunque había algún pequeño detalle que había que reparar, habían tasado muy por debajo el valor del vehículo. Y eso me desagradó. Y al ver el significado de la palabra basá, de este verbo, pensé, si yo me sentí de ese modo, y era un coche nada más, era una transacción comercial, no tenía más importancia que la de una transacción comercial. Y tuve esa sensación que no puede llegar a sentir nuestro Padre cuando da un mandamiento y lo que hacemos o lo que podemos llegar a hacer es a incurrir en tasar bajo su palabra, sus mandamientos. Es decirle, tu palabra no vale, o tu palabra no vale lo que tú dices que vale. Yo pongo el precio de lo que vale y por lo tanto lo desprecio. Fijaros que esto tiene que ver con esto. Lo desprecio y por tanto lo deprecio. Le doy un valor por debajo del que tiene. No lo respeto. Y esto es lo que el Efidio está haciendo realmente en Génesis 3. Con todo lo que hemos visto, con todo ese análisis, con todas las diferencias, con todos los matices, con toda la intención, el Ofidio está menospreciando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. De ahí que inicie directamente con que Elohim dijo. Le está restando la autoridad, le está quitando el nombre de Dios, la está rebajando, la está tasando por debajo. Y lo peor, y lo veremos Dios mediante en la próxima clase, la varona va a caer en el mismo error. Pero ojo, lo que le pasa a la varona nos puede pasar también a nosotros. Es decir, no solo podemos llegar a tener la actitud del ofidio, sino que por supuesto podemos llegar a tener la actitud de la varona.
Pero, si Dios lo permite, lo veremos en la próxima clase, pero antes de dar paso a las preguntas, os dejo justamente con este verso, con este salmo, estos tres versos del salmo, donde nos habla justamente de la lengua y la lengua como ofidio de algo de lo que el salmista, en este caso David, quiere ser librado y que pidamos también nosotros ser librados de tener lenguas como el ofidio, por supuesto, y de que vengan a nosotros otros con lenguas de ofidio, menospreciando y tasando por debajo la palabra de Dios. El salmo dice así, al director, Salmo de David, líbrame, Adonai, del Adam malo, del varón de violencias, protégeme. Los que tramaron maldades en el corazón, cada día hospedarán guerras. Aguzaron su lengua como el ofidio, veneno de áspid bajo sus labios. Selah, que es una pausa para pensar. Y con esta pausa para pensar, damos paso al tiempo de preguntas y comentarios.